Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan José Romero Salamanca. Estudio el tecnólogo en producción agrícola en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y esta es mi clase de microbiología de suelos. El tema a tratar el día de hoy será el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que se encuentra en el aire. El aire tiene una composición del 22% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Cuando nosotros los seres vivos inhalamos, tan solo tomamos ese 22% de oxígeno y el 78% restante, que es nitrógeno, lo exhalamos. ¿Por qué los seres vivos, los animales, no podemos absorber el nitrógeno directamente del aire? Bueno, resulta que para el cuerpo no es apto aún en esta forma, en la forma gaseosa. Se tiene que consumir de otra manera. Y es allí donde empieza el ciclo del nitrógeno. Resulta que el nitrógeno hallándose en el aire, en la atmósfera, cae en forma de lluvia, en forma de nieve, en forma de granizo al suelo y se aloja ahí. Luego, las bacterias, una bacteria que se aloja en las raíces de las plantas y hace simbiosis con ella, las bacterias se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en la raíz de las plantas, toman ese nitrógeno, lo dividen en dos y allí es donde empieza el proceso de fijación. Entonces, la bacteria divide al nitrógeno en dos y agrega hidrógeno. De esta forma se crea el amonio, que sería el CH4+, ¿sí? Ya fijado en el suelo. El amonio aún no puede ser consumido por la planta. Aún así tiene un grado de toxicidad para la planta y no puede ser digerido directamente por ella. Es por eso que otra bacteria que tiene su propio proceso, que son las bacterias nitrificantes, toman el nitrógeno, al amonio y le agregan dos partículas de oxígeno. Este proceso toma el nombre de nitrificación y esto crea el compuesto que las plantas ya pueden usar para digerir. Las plantas usan ya un nuevo compuesto que se llamaría el NO3 negativo para crear proteínas, ¿sí? Entonces la planta ahora sí puede digerir el nitrógeno en forma de NO3 negativo, la digiere, la toma y entra a su sistema y crea proteínas. Cuando los seres vivos consumimos estas plantas, el nitrógeno pasa a nosotros y son absorbidos por el cuerpo. Ahí es como el nitrógeno entra al cuerpo de los seres vivos. ¿Cómo podemos o de qué forma el cuerpo devuelve el nitrógeno al suelo? Pues lo que hacemos es que seguimos el proceso digestivo y en parte el nitrógeno va volviendo al suelo. Otra de las formas es ya por la muerte de los seres vivos. En este caso, por ejemplo, si un árbol muere, las bacterias lo que hacen es que toman y degradan el cuerpo del árbol y consumen nuevamente el nitrógeno. Cuando los seres humanos o los seres vivos mueren también, los microorganismos, las bacterias, toman el nitrógeno y vuelve al suelo. Cuando vuelve al suelo, cuando vuelve al suelo, el nitrógeno que había entre los cuerpos de los árboles, de las plantas, de los animales, vuelve y se convierte en amonio. Este proceso se llama amonificación. Entonces, básicamente, se está devolviendo el nitrógeno por el mismo camino que recorrió antes de que la planta lo consumiera. Cuando se pasa el proceso de amonificación, muchos de estos materiales la planta los puede llegar a consumir. Los que no pasan a otro proceso, a un cuarto proceso, con una nueva bacteria. Y la bacteria lo que hace es que toma ese compuesto y les quita el oxígeno, ¿sí? Entonces ya solo queda la partícula de nitrógeno en forma de gas. Esta partícula nuevamente sube a la atmósfera y se crea el ciclo del nitrógeno. ¿Cómo se irrumpe muchas veces el ciclo del nitrógeno? Cuando se usan excesivamente los fertilizantes, cuando se ensucia el agua,
cuando se bota basura. Estos procesos irrumpen el ciclo del nitrógeno. No es más práctico que el nitrógeno suba de esta forma. Y ya esta última forma, cuando le quitan el nitrógeno, el oxígeno al nitrógeno, se llama desnitrificación, nuevamente. Antes era la fijación, nitrificación, ahora es desnitrificación. Y el nitrógeno sube nuevamente a la atmósfera. Y el ciclo continúa. Y bueno, bien, esa es la explicación, a grosso modo, de cómo funciona el ciclo del nitrógeno. Gracias.